Bien, entonces, perdidas las zonas de Tarapacá y las zonas de Tacna y Arica, la expedición Lynch tenía también por objetivo recorrer parte del territorio peruano, atacar directamente los últimos bastiones económicos peruanos, la destrucción de las azucareras, la destrucción de las grandes haciendas y evitar cualquier posibilidad de reorganización de las tropas peruanas, mientras que en paralelo se desarrollaban las negociaciones de paz en la embarcación La Caguana, bajo la mediación norteamericana, quienes habían estado observando el conflicto y buscaron una solución, digamos, o mediar en todo caso, para obtener una solución pacífica al conflicto, pero que terminó en un fracaso. Entonces, terminados estos dos puntos, se inicia la campaña sobre Lima con todavía no algún tipo de resistencia, la batalla de San Juan el 13 de enero de 1881, que llevó también o trajo como consecuencia la ocupación de Chorrillos. Fue, digamos, un duro golpe porque ya la guerra se estaba llevando a las ciudades, a las, digamos, a las calles y a los distritos limeños, ¿no? La ocupación de Chorrillos fue una gran celebración para los chilenos, se, digamos, ¿no? Celebraron constantemente porque ya veían el triunfo de la guerra, ¿no? Y también tenemos la batalla de Miraflores, el 15 de enero del mismo año, y la ocupación de Lima, que era lo, digamos, lo último o lo único que faltaba ya para ese momento, con, digamos, algunos aspectos importantes porque la ciudad de Lima iba a ser destruida si no es por la mediación y la intervención del almirante francés, ¿no? Petitoars. La intervención de Petitoars lo que permite en todo caso es una ocupación pacífica. Se ocupa el Palacio de Gobierno, se ocupan las principales instituciones públicas, judiciales, ¿no? Y ya el ingreso de tropas chilenas se hace un poco más o se hace un tanto más ordenado. Por lo que la intervención de Petitours y también la disuasión de las embarcaciones inglesas e italianas junto con las francesas permiten en todo caso la salvación de Lima en ese momento. Otro aspecto importante es la huida de Nicolás de Piérola, Piérola quien había estado, digamos, ¿no? Tratando de obtener el poder, finalmente lo obtiene, pero es, digamos, rechazado por el pueblo y termina huyendo una vez más. Ahora, la última campaña de resistencia es la que se conoce con el nombre de la campaña de la Breña, desarrollada por Andrés Avelino Cáceres, y lo que se produce en todo caso en esta campaña es una resistencia que se da en la zona de la sierra. Esta zona entonces lo que permite es todavía presentar algún tipo de enfrentamiento o algún tipo de resistencia con una serie de batallas como la batalla de Sangrar, la batalla de Pucará, Marcavalle, Concepción, San Pablo. Hasta la batalla de San Pablo lo que se obtiene en todo caso son victorias, pero victorias en todo caso que no van a cambiar el resultado de la guerra, ya que se produce, digamos, en la zona de Cajamarca el llamado Grito de Montán con otro general, Miguel Iglesias. Miguel Iglesias lo que hace en ese momento es desconocer al presidente Lizardo Montero y pide firmar la paz. Uno de los aspectos importantes o más relevantes del Grito de Montán es, por ejemplo, digamos, la restauración, ¿no? del prestigio de la clase militar, haciendo hincapié o en todo caso criticando duramente a los engaños de la clase política representados a través de la clase o del partido civil, y que estos engaños nos habían llevado justamente a esta situación crítica y en donde estaban los únicos para defendernos los militares.
¿no? Entonces, el grito de Montán es bien recibido por los chilenos, quienes habían tenido reveses en estas batallas y veían también, digamos, que sostener una guerra a largo plazo y que se estaba extendiendo más de la cuenta iba a significar un desgaste innecesario. Entonces, con el grito de Montán y, digamos, la pérdida o la falta de apoyo a las tropas de Cáceres, se produce la batalla de Huamachuco. En esta batalla de Huamachuco, que es una derrota, mientras las de acá son victorias, se produce un sacrificio, que es el sacrificio de Leoncio Prado. Finalizados los conflictos armados, entonces, en la batalla de Huamachuco, se produce la firma del Tratado de Ancón el 20 de octubre de 1883, firmado por los peruanos José Antonio de la Valle y Mariano Castro Saldívar y el representante chileno Jovino Novoa. ¿Cuáles son los puntos más relevantes en el Tratado de Ancón? Además de ponerle fin a la guerra, lo que queda, digamos, detallado es lo siguiente. La cesión perpetua de Tarapacá a Chile, o la pérdida definitiva de Tarapacá, ¿no? Si lo quieres ver de esta manera, Tacna y Arica quedan en posesión de Chile por 10 años. Aquí lo importante es lo siguiente, ¿no? Dice, luego de los cuales un plebiscito decidirá su situación final, más el pago de 10 millones, ¿no? De pesos, por decirlo así, pero cuando te dicen que esto va a ser definido por un plebiscito, quiere decir que todavía había alguna esperanza o alguna posibilidad de recuperar dichos territorios. Sin embargo, todos sabemos muy bien que la única que pudo regresar o recuperarse fue la ciudad de Tacna. Como consecuencias de dicha guerra, tenemos la pérdida del salitre y del guano definitivamente, en donde el guano ya era un recurso venido a menos, cuya explotación queda, ¿no?, disminuida, pero la pérdida del salitre también nos quita un recurso de mucho valor en esa época y que nos hubiera servido para la reconstrucción. Pero se pierden en los yacimientos de Tarapacá, de Arica y de Tacna, los yacimientos de guano y salitre. La pérdida de Tarapacá y Arica, ¿no? De Tarapacá se sabía desde un comienzo que ya no iba a regresar y tras el plebiscito Arica decide quedarse en el territorio chileno. Crisis económica y fiscal que ya se venía arrastrando desde mucho tiempo atrás, pero que con, digamos, lo sucedido en la guerra va a generar una crisis todavía mucho más aguda, no solamente una pérdida material, sino también una pérdida humana considerable, que hizo que la crisis todavía se agudizara aún más. La ruina del crédito del poder de la clase civil dirigente es justamente una clase que se desprestigia, tuvo su oportunidad y en el momento más crítico sus líderes se desentendieron o tuvieron una nula participación o tampoco pudieron realizar grandes cambios durante el conflicto. Y la última consecuencia importante es, por ejemplo, el resurgimiento del militarismo. Ya el grito de Montán con Miguel Iglesias nos había dado un avance de, digamos, los culpables de la guerra y quiénes eran, en todo caso, los más beneficiados. Y eso justamente van a ser los militares.
Entonces, el resurgimiento del militarismo va a ser lo que caracterice, ¿no?, el periodo de reconstrucción nacional. ¿Ok? Entonces, vamos a culminar esta parte señalando justamente los grandes derrotados y cuáles fueron las consecuencias inmediatas de dicho proceso. Entonces, para la próxima sesión vamos a desarrollar lo correspondiente a la reconstrucción nacional y que también coincide con el inicio del llamado segundo militarismo. Gracias.